¿qué es lo que está comentando, por ejemplo, Alexander Dugin? La guerra está por delante de nosotros. Y es mucho de lo que les acabo de decir. Este nuevo orden multipolar pues no está escrito en piedra. Es poco probable que sea aceptado pacíficamente, sino que seguramente va a ser moldeado a través de esta escalada de los conflictos. Recordando cómo los cambios históricos se deciden a través del desarrollo impredecible de la guerra. Sí, o sea, ¿ustedes creen que, por ejemplo, va a ser tanto Europa como Estados Unidos? Ay, bueno, pues ya nos quitaron a nuestro cliente, ya pues el dólar estadounidense ya no es la principal moneda, ahora está Sur Global, pues entre ellos se comercian, ya no nos necesitan, y para yo poderles comprar materias primas o algo, ahora yo tengo que tener un excedente con ellos. Ahora ya no dependen de mis préstamos. Ahora ya no funciona esta cosa mágica donde se inventaban el dinero de la nada y podían seguir explotándolos. Viene la guerra, amigos, es inevitable ahora. El cambio del orden del mundo suele ocurrir mediante la guerra. Rara vez quienes ostentan el poder global están dispuestos a renunciar a él voluntariamente. Por eso vemos a Emmanuel Macron, a Olaf Scholz ya no, es Friedrich Merz, ¿no? En Alemania, así vemos a Giorgia Meloni en Italia, así, bueno, Italia no es ya nada realmente. El caso de Gran Bretaña, un Keir Starmer, que está casi como 1984 su nación, ya no tienen apoyo. Y están desesperados porque no nada más no tienen apoyo nacional, si dices, ¿cómo podemos seguir siendo algo contra lo que se viene de este sur global? Por eso metamos toda la lana a la guerra, metamos todo lo que se puede a la guerra electrónica, a los drones, a la IA, porque ya es el momento donde si no actúan y si siguen entre comillas con la máscara de la bondad que nunca lo han sido, lo van a perder todo ante la verdadera competencia. Ojo, por supuesto la historia presenta diferentes giros y vueltas y por lo tanto solamente se puede hipotéticamente esperar, desear o al menos desear que los líderes occidentales vayan a renunciar voluntariamente a su hegemonía. Pero hay algo que me dice que es improbable que esto vaya a suceder, y si no sucede, pues va a haber la guerra. Esta ya está en marcha. La guerra en Ucrania, las guerras en Medio Oriente, pero aún no han alcanzado su máximo esplendor. Hasta ahora eso solamente ha presagiado de la enorme y fundamental guerra que se librará en las redistribuciones de soberanía real entre las fuerzas que se están demarcando hoy. Hoy en día solemos decir, miren, el mundo multipolar ya está acá. El mundo ya no es unipolar. Existen los BRICS, existe la mayor humanidad, etc. Sin embargo, podemos observar que la hegemonía del sistema unipolar sigue siendo fuerte, claro. Y así, esto ocurre a pesar de que en realidad está en declive y de que su colosal crisis interna, que es esta implosión más que la explosión de una sociedad occidental y de toda la civilización occidental, se está gestando claramente, ¿no? Ustedes vean Estados Unidos, el nivel de división que tienen, ustedes ven cómo las tasas de natalidad ya no son lo necesario para poder sustentar a esta comunidad occidental, ¿no? Ya se les acaba la máscara. Pero en cierto sentido, a pesar de este vector, de esta ola descendente, la hegemonía occidental sigue siendo más fuerte que la multipolaridad. Seamos francos. Aún es capaz, por ejemplo, de reconfigurar la situación y el equilibrio de poderes en el espacio postsoviético. Sabemos que los globalistas llevan 3 décadas operando en Ucrania, Moldavia, el Cáucaso Sur y Asia Central, ¿no? Ustedes ven esto como Donald Trump, que es que hace las paces, hasta ellos se ríen, y hoy con Macron hasta le hacían en burla, oye, ¿por qué no nos has felicitado por llevar a cabo este acuerdo de paz que dice Trump? Pero que nunca sucedió, nunca tuvieron esta guerra que dice Trump de 22 años, ¿no? Entre Azerbaiyán y ¿cómo se llama la otra? Y es así de, Dios mío, ¿qué pasa con Trump? Ahora, pero eso sí, maestros, hagamos acá las paces, hagamos estos acercamiento, limemos asperezas, te voy a ofrecer esto, lo otro, y es muy jugoso para estos líderes, porque les asegura el imperio seguir adelante, como lo mismo que pasa en estos países del Golfo Pérsico, ¿no? Mira,
En cierto sentido, a pesar del vector de esta ola descendente, la hegemonía occidental sigue siendo más fuerte que la multipolaridad. Moldavia, Cáucaso Sur y Asia Central. Pero les permitimos hacerlo. Y ahora incluso, a pesar de la división de Occidente en 2 o incluso 3 fuerzas, son globalistas, Unión Europea, Trump y MAGA, aún no logran imponer su poder en las elecciones de Rumania, reemplazando a candidatos indeseables para los globalistas, eliminando a varias docenas de candidatos de alternativa para Alemania, porque literal, ¿no? Les pasaron la guillotina, encubriéndolos como accidentes, y finalmente han logrado imponer su poder en las elecciones de Moldavia. Al mismo tiempo, la guerra en Ucrania continúa. Occidente no se está retirando y nos resulta muy difícil lograr una victoria decisiva. Es demasiado pronto para poder afirmar que el mundo unipolar occidental ya no existe. Existe, aunque en agonía, y por supuesto, pues es muy probable que este mundo unipolar no se va a derrumbar simplemente en este futuro próximo. Todo desemboca en una gran guerra. Y yo no estoy seguro de dónde va a tener lugar esta guerra, si ya sea en el Océano Pacífico, contra China o contra la India, en Oriente Medio, o si nos va a involucrar directamente. No estoy seguro de dónde tendrá lugar la guerra, si en esto... discúlpeme. Es muy posible que también comience incluso con nosotros, en Rusia. Y por lo tanto, lo que está sucediendo en Ucrania puede ser el comienzo de una guerra mayor y formidable. Amigos, yo creo que va a ser así como: Europa, tú te encargas de Rusia, Estados Unidos se va a encargar junto también con activos europeos, OTAN, ¿no? Lo que va a pasar con el buque se va a encargar, ¿no? El tema de desbaratar este orden que hay en Medio Oriente, sobre todo el ataque a Irán, y Estados Unidos de esta región, ¿no? Sobre pretexto de los badhombres, van por Colombia, van sobre todo por Venezuela, vienen con México a ver que tienes que estar completamente de este lado, si no, ya sabes, cuello, ¿no? Y el caso de Brasil, que es muy importante. Argentina está completamente tomada, amigos, pero aún así, esto que pasó en las votaciones es un llamado de atención a Estados Unidos para tratar de evitar que se derrumbe esto que han invertido ellos en haber puesto a este payaso. Ahora, con nuestras armas nucleares, nuestros territorios, nuestra identidad histórica y nuestra capacidad para conceptualizar los procesos mundiales, Rusia está a unos pasos por delante de China. China apenas ahora se está convirtiendo en una verdadera potencia global. Y es una nueva cualidad, es un nuevo estado para ella. No hay garantía de que China pueda manejar esto. Fuimos una gran potencia mundial en el siglo XX, una de las dos, y en el siglo XIX, una de varias. La grandeza de China se remonta a la antigüedad y sin duda, China es ahora uno de estos estados del primer orden más importante, uno de los 2 o 3 que dominan el mundo, ¿no? Pero esta no es una nueva experiencia para China contemporánea. Aún necesitan prepararse para esto, y en esto se pueden cometer muchos errores. Tenemos una experiencia muy profunda en esto, por lo que Rusia es el principal obstáculo para los globalistas y su principal enemigo. Por lo tanto, nosotros y nadie más somos los principales participantes en esta guerra, los principales conductores del rayo luminoso de la historia mundial. Somos quienes construimos este mundo multipolar, ¿no? Digo, siempre el autor va a tirar para casa, ¿no? Y puedes entender, sí, claro, sobre todo el tema de los BRICS. Quien depende mucho de esto y está impulsándolo sobre todo es Rusia. Sin Rusia se acaban los BRICS. Y el caso de China, el interés de ellos también es no tanto los BRICS, pero sí la ruta de la seda. Ahora, si una tercera guerra mundial puede evitarse en estas circunstancias, esa es una gran pregunta. Por ahora, la única opción que se ha presentado para evitarla es capitular, es decir, poner fin deliberadamente a la guerra de antemano, izando la bandera blanca y sometiéndonos a la merced de los vencedores. Pero el reconocimiento deliberado de la derrota no significa el final de la guerra. Aún tenemos fuerza y voluntad y nos encaminaríamos hacia la victoria, no hacia la derrota. Por lo tanto, si una gran guerra solamente se va a poder evitar mediante la derrota, entonces esto no es nuestro caso. No se van a rendir, y tampoco Europa, y tampoco Estados Unidos, nadie. Esto quiere decir tercera guerra mundial. En tal caso, la guerra no se puede evitar. Pero si va a haber guerra o no, no dependerá de nosotros, dependerá de cómo el mundo unipolar que la organiza
opte por el nuevo nivel de la escalada. Y ahora van a ver ustedes las palabras de Vladimir Putin. En general coincido con el analista de que no podemos evitar una gran guerra mundial, porque dicha guerra arrastrará a China y muy probablemente a India, a todo Oriente Medio, al mundo islámico, y al mismo tiempo, por supuesto, va a repercutir en África, en América Latina, donde también se están formando dos coaliciones, unipolaristas y los multipolaristas. Piensen algo, amigos. Esto que dicen del mundo islámico, ¿cuántos de ellos ya están en Europa? ¿Son mayorías? ¿Están radicalizados muchos de ellos? ¿Jóvenes sin perspectivas? Y está esos países para que los tomen, ¿no? Es como si quisieran que todo colapsase. Y si ocurre esto, va a ser la depredación de clases por clases. Y si ocurre una conflagración, ¿qué pasará con las hambrunas? Al final, ¿cuántos quedaríamos después de todo el hipotético escenario, no? Y se reinicia todo. Y ahora sí va a alcanzar para los que surjan después, ¿no? Ahora, la humanidad le aguardan pruebas monstruosas. Ya están sucediendo, ya estamos en ellas. Lo que tenemos ahora parece pan comido comparado con lo que nos espera, porque naturalmente, como cualquier persona normal, no me regocijo ni me alegro de esto. Pero las guerras prácticamente siempre ocurren cuando la gente dice que no las quiere. Las guerras no dependen de que si la gente las quiere o no. Hay una lógica en la historia que prácticamente es imposible de evadir. Amigos, ahí está lo que comenta Alexander Dugin, ¿no? Sí, voy rápido con ustedes, por favor no se van a estar peleando y continuamos porque es importante. Ojalá que estén comentando. Mr. Silverado, ¿cómo estás? Mira, qué tonto del gobierno de Claudia no ha dejado de influenciar por Marco Rubio. Aún en contra de sus intereses está perdiendo autoridad y soberanía. No hay soberanía en México, amigo. No hay soberanía cuando Estados Unidos, con la situación en cómo está, ya se han pasado con drones. No tenemos defensa aérea. En el momento que ellos quisiesen, nos vuelan las refinerías, nos vuelan infraestructura hídrica, colapsaría nuestro país y al final la depredación de las clases por las clases, ¿no? Esa es la cosa, y Estados Unidos lo dice claro. ¿Tú crees que llega Marco Rubio, su delegación, y ay, Claudia, ¿cómo está, presidenta? Y así, ¿no? Dios mío. Ellos a donde llegan, esta es la cartilla maestro. Así asado está la cosa. Te queda tanto, esto es tu punto débil, podemos utilizar esto. Y te quedarían 15 días de alimentos, líneas de crédito se van a cerrar, etcétera. Adiós. Así. No hay soberanía en México. Por eso ese es el tema. Tanto Canadá como México, o cooperas o cuellos. Así, porque es de seguridad nacional para Estados Unidos, no por otra cosa. Dice que el Congreso que está en guerra, dice Cisco Marx, sí, contra los bad hombres supuestamente, e internamente también quiere llevar a cabo esto. Las marchas están contempladas en el plan masónico. En Perú aún masón predijo este año 2026 como el más violento. Eso de predecir y que dicen acá, Carlos Oficial, ya es una guerra contra los cárteles, implicando también que estarán en guerra con México. Sí, exactamente, y ampliarlo a toda América Latina sobre todo. ¿A ti te gustaría tener un solo gobierno mundial y así no habría guerras? No, para nada, o si el BCG, al contrario, lo que se busca es la multipolaridad, porque uno solo es lo mismo que pasa en Unión Europea. Uno solo es como lo que quieren de imponer cuestiones, ya sea sanitarias, de energía, lo que sea, como Naciones Unidas, ¿no? Y eso, obviamente, no quiere nadie. No se ve en la pantalla, Pablo. Dice, a ver, espérame un tantito. No, sí estoy. Edwin, cierra el programa totalmente y vuélvelo a abrir, ¿no? Con eso ya. A veces son cosas que la plataforma, ¿no? Es un error quizás tuyo, ¿no? Sabemos por qué. Ahora, continuemos. Empecemos con esto porque de verdad
la cosa todavía no para ahí con lo que estaba comentando Alexander Dugin. Ya muchos lo estamos oliendo. Mira lo que dice Sonny Frank. Estas llamadas democracias de Occidente ya no debaten si deben de robar, sino cómo repartirse el botín, escudándose en las firmas colectivas. Porque cuando la mafia roba un banco, al menos admiten lo que es. Occidente necesita una rueda de prensa, un memorándum legal para convertir el saqueo en un riesgo compartido. Y esto no es Estado de Derecho. Esa es la ley de la selva disfrazada de banderas azules y contabilidad por partida doble. Primero congelaron el dinero de Afganistán, luego privaron a Siria con sanciones, luego robaron el oro de Venezuela, luego amenazaron a las reservas de China y ahora quieren blanquear 300,000 millones de dólares de Rusia, todo en nombre de los valores que nunca han practicado y un orden que solamente imponen a punta de pistola, ¿no? Este orden basado en reglas. Bélgica, el país que una vez cortó las manos de pequeños en el Congo, ahora da lecciones al mundo sobre las consecuencias, ¿no? Y así, estos valores de Europa son solamente la máscara que se ponen cuando las cámaras graban. Cuando se trata de dinero y poder, siempre hablan el mismo idioma: saqueo. Por eso protegen tanto al buque, amigos, porque al fin y al cabo es la misma ideología, ¿no? Y como lo han dicho, están haciendo el trabajo sucio por nosotros. Ahora se ve a los líderes occidentales buscando firmas, no porque crean en la justicia, sino porque todo ladrón es un cobarde cuando se le atrapa solo. Saben que el sur global no ha olvidado los miles de millones de saqueados de Libia, los activos robados en Irán, el saqueo de las reservas de Irak, ni los interminables embargos diseñados para poder quebrar las espaldas de naciones enteras. Vean lo que le va a pasar a Argentina. Entonces, estos 20,000 millones de dólares más para deuda y demás, ¿qué va a causar? Ya pusieron cepos. O sea, el orden basado en reglas es solamente un código para quienes poseen este botín que escribe las reglas. Así que si el derecho internacional prohíbe la confiscación, Occidente simplemente pues va a redefinir esta ley hasta que se ajuste al delito. Si la credibilidad del euro se ve amenazada, van a intentar reclutar a Japón y a Estados Unidos en el mismo barco, para que cuando se hunda, nadie pueda decir quién perforó el primer agujero. Estados Unidos y Europa llevan décadas dando sermones al mundo sobre derechos de propiedad, santidad de los contratos, ¿no? Como el caso ahorita de Salinas Pliego, que habla de propiedad, de familia y no sé qué tanta chorrada, ¿no? ¿Tú le crees a un ratero como él? ¿Tú le crees a alguien que ha sido literalmente alguien que ha abusado de la gente con sus tiendas de raya, con sus préstamos agiotistas, con todo? O sea, no. Y es parte de lo mismo que ellos. Propiedad. Cuando él fue con un comando armado a robarse Canal 40. Bueno, ahora cuando el dinero es demasiado tentador, todo principio se desvanece, todo tratado se convierte en un cheque en blanco. Y el verdadero crimen no es que Occidente robe, es que aún cree tener derecho a la autoridad moral después de todo. El mundo observa y la era de la impunidad occidental está llegando a su fin. Cada activo que confiscan, cada firma que recogen, cada riesgo compartido que exigen es el otro clavo en el ataúd de su legitimidad. El imperio roba porque tiene miedo, recoge firmas porque está solo y se esconde tras la ley porque en el fondo sabe lo que siempre ha sido: una banda de ladrones vestido con ropas robadas, ¿no? Ahí vamos. El primer ministro belga exige garantías de seguridad antes de robar los activos rusos. Es arriesgado lo que vamos a hacer. Quiero una firma. Vamos en ese barco con ustedes, dice De Weber. Von der Leyen quiere también utilizar los activos congelados de Rusia para un préstamo de 160,000 millones de dólares a Ucrania. O sea, amigos, literal, ¿no? Son unos rufianes, pero pues el mundo ya no está en esto. Ahora vean el tema, ¿no? ¿Qué se viene? Porque en el tema del Caribe, mira, los planificadores militares estadounidenses creen que las fuerzas que están reuniendo en Puerto Rico y al sur del Caribe son ahora suficientes para lanzar Operación Tormenta Territorial. Esto contra Venezuela, capturando y manteniendo instalaciones estratégicas clave como puertos y aeródromos, según lo informa el Washington Examiner, ¿no? Amigos, cuidado
hermanos venezolanos, les van a cortar el internet, o sea, se viene un caos. Venezuela, su primer ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, él dice que el día de hoy hubo 5 F-35 Lightning LLS, los que Estados Unidos usa en los cuerpos de marines. El F-35BS, desplegado recientemente en la estación naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico, fueron detectados por sistemas de defensa aérea operados dentro de Maiquetía Flight Information Region en las costas de Venezuela, ¿no? Amigos, ¿qué va a pasar, no? Es que ya se viene. Vamos a ver. Mira, Trump acaba de declarar que los Estados Unidos están en guerra formal contra los cárteles de la sustancia. Sí, ¿qué viene? Un aviso al Congreso dice que los contrabandistas de los cárteles ahora son combatientes ilegales, lo que permite que el ejército de Estados Unidos los elimine en el acto. Así, los va a detener indefinidamente y los juzgue en tribunales militares. Y esto sigue a los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones venezolanas en el Caribe, donde se torcieron a 17 personas. El gobierno afirma que estos cárteles son grupos armados no estatales. Lanzan ataques armados contra Estados Unidos, supuestamente, pero ustedes veían cómo usando drones de manera bastante, cobarde, ¿no? Ni les estaban atacando, nada, y desde lejos apretando un botón, ¿no? Alguien que juega videojuegos, ¡pum! ¿Y qué pasó, no? Eso es una flagrante violación a las reglas que ellos han creado, ¿no? ¿Se imaginan ver así, que les hagan esto a sus buques o digamos, ¿no? cerca de su nación? Alguien que los amenace. Y a través de drones, ¿cómo se indignaría el pueblo estadounidense o el mundo occidental, no? Porque siempre que pasa algo en el mundo occidental, que ya saben, nada más son los del primer mundo, ay, yes we Charlie, pray for France y todas estas cosas, ¿no? Pero cuando pasa algo en la otra parte del mundo, nada, ¿no? Como decía el Guasón en la película de Heath Ledger, ¿no? En esta, donde, pero todo mundo pierde la cabeza si algo así pasa, cuando se supone que eso importe, ¿no? Entonces, el gobierno afirma que estos cárteles son los grupos armados no estatales que lanzan ataques armados contra Estados Unidos. Los críticos advierten que ya se trata de la extensión sin precedentes de estos poderes de guerra. Cárteles son criminales, no ejércitos. El derecho internacional no define el contrabando como hostilidad armada, y así los expertos legales lo llaman un abuso que puede destruir la protección de larga data contra estos ataques contra civiles, ¿no? Es decir, van a deshumanizar, amigos. Y cualquier cosa es que era bad hombre, ¿no? Cuando el uso de drones por parte de Estados Unidos en conflictos, el 90%, solo saca, creo que fue el New York Times, dice 90% de las víctimas por drones son civiles. Y van a decir, cuando lleguen gente que, por ejemplo en México, ¿no? Que dice, no, Pablo, tienen que venir y tienen que solucionar lo que está pasando en el norte, en Sinaloa, en todos lados, y al final es que hubo bad hombres, ¿no? Y cuando vean a sus hijos ahí, o cuando vean la infraestructura donde anteriormente trabajaban o era importante para brindar agua potable a su ciudad y quede hecha escombros, ellos van a decir, es que había bad hombres. Por ahora, Trump ha expandido unilateralmente la guerra contra la sustancia a un conflicto armado real sin autorización del Congreso, ¿no? Amigos, ¿están desesperados los gringos? Miren esto. Resumen actualizado de estos activos aéreos y navales de Estados Unidos dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, mientras que el personal y el equipo continúan acumulándose en el Caribe y el Atlántico. Esta acumulación de tropas sigue 3 ataques estadounidenses en el Mar Caribe, dejando a 17 personas que se fueron de este mundo confirmados, parte de este conflicto armado recientemente declarado por Trump contra los cárteles de la sustancia, donde los activos incluyen destructores de capacidad TLAM, un buque nodriza de operaciones especiales Ocean Trader, fuerzas de expedición de la Marina y poder aéreo desplegado en Puerto Rico y aguas circundantes. Entonces, aquí lo estamos viendo, amigos, ¿no? Están en esta colonia llamada Puerto Rico para prepararse al siguiente ataque. Véanlo.
Estados Unidos está proporcionando a Ucrania datos de inteligencia en tiempo real. No es nada nuevo, declaraba el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov en respuesta al informe de Wall Street Journal que indica que el presidente Trump ha aprobado compartir datos de objetivos de Ucrania para llevar ataques dentro de Rusia. Peskov también advierte que Rusia va a responder de forma apropiada a la posible decisión de Washington de este suministro de misiles, ¿no? Y ya saben qué es, amigos. Empezaría el descontrol. Vean el profesor Sayed Mohammad Marandi, ¿no? El régimen catarí no es amigo de Irán, ¿no? Y aquí lo veíamos. Avistamiento de un importante despliegue de aviones cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos rumbo a Qatar. Datos de seguimiento de los vuelos de código abierto han revelado un gran movimiento de Fuerza Aérea estadounidense de al menos una docena de aviones cisterna KC-135 Stratotanker, ¿no? Es lo que les había estado comentando. Y amigos, ya se preparan para el siguiente ataque. ¿Y qué hacen? Porque obviamente se convertiría Qatar en una pieza que está ayudando para atacar Irán. ¿Y qué es lo que ha dicho Irán? Se les acabaría todo lo que les permite sobrevivir, principalmente sus plataformas petroleras, que al final el verdaderamente afectado acá serán las corporaciones estadounidenses, ¿no? Porque pues realmente estos reyes suizos son de chocolate, entre comillas, ¿no? Y es esto lo que están haciendo. Por esto será la razón de que Trump ha firmado el acuerdo de la defensa con Qatar al estilo artículo 5 tras estas disculpas por el atentado del buque en Doha. Román Herrera, amigo, muchísimas gracias por este superchat. Eso dijo Putin. Todos los países de la OTAN me la... casi, pero sí dije, todos están contra nosotros. Pero ahorita vamos para allá en la cumbre de Valdai, ¿no? Ojo con esto. Un ataque de Qatar se considerará una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? ¿Para qué? Pues por obviamente lo que se viene. Y ustedes veían acá lágrimas de cocodrilo Trump, que es que enojado y demás. ¿Quién maneja los hilos realmente de ese señor, no? Así que esto es esto lo que la Casa Blanca llama política de Estados Unidos primero, garantizar la seguridad y la integridad del territorio del estado de Qatar con ataques externos. Y es que bueno, Estados Unidos ya tiene base militar importante, extensa base aérea de Al-Udeya, ubicada al oeste de Doha, que está defendida por baterías de misiles Patriot. Pero ahora presumiblemente el escudo de la defensa aérea estadounidense se va a extender a todo el territorio de la pequeña monarquía de petróleo y gas. Durante el último año, Estados Unidos ha interceptado activamente misiles enviados por Irán. Discúlpenme, pero este ataque del buque del mes pasado en una oficina de Hamas en Doha fue permitido por la defensa estadounidense. O sea, no les avisaron, no funcionaron las defensas que compró y despilfarró un buen dinero Qatar. Nada más para que se den cuenta qué tanta confianza en comprar armamento estadounidense, ¿verdad? Este nuevo gran acuerdo de seguridad parece parte del arrepentimiento de Trump hacia Qatar tras este polémico ataque en el que se fueron de este mundo 5 importantes negociadores de Hamas y un guardia de seguridad qatarí. El lunes, mientras se recibía al primer ministro del buque, Trump le hizo disculparse con los líderes de Qatar. La llamada telefónica, una sesión de fotos un tanto humillantes publicadas más tarde por la Casa Blanca. Y vean acá, en definitiva, este eje Estados Unidos, Golfo, Israel sigue siendo fuerte a pesar de la guerra de Gaza. Y como lo demuestra también este nuevo pacto de defensa, hay algunos analistas que afirman que lo que preparan aún más es el eje Estados Unidos-Golfo para la próxima ronda de ataques contra Irán. Por ejemplo, el observador de Oriente Medio, Kibor Almacian, escribe: mira, no se equivoquen, se trata de la futura guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Consideren las implicaciones, porque si Irán toma represalias contra Qatar por albergar operaciones estadounidenses e israelíes, Washington va a poder declarar inmediatamente que un ataque a Qatar constituye un ataque a los intereses estadounidenses. Y a partir de allí solamente hay que decir: ataque a Qatar es igual a ataque a Estados Unidos. Ataque a Estados Unidos es igual a ataque a un miembro de la OTAN. Ataque a un miembro de la OTAN es igual a una activación del artículo 5. Y bueno, se viene toda la camarilla de los perros de Estados Unidos, ¿no?
Vean, en Estados Unidos la cosa también no está tan bien. Después de haber escuchado el discurso de Trump a las tropas gringas, General McMillan se lo espoteó sabroso. No juramos lealtad a un aspirante a dictador, juramos lealtad a la Constitución. Estamos dispuestos a morir para protegerla, ¿no? Ups, dicen por acá. Creo que este ha de ser viejo, ¿no? Porque el tipo creo que ya ni siquiera está al mando o en ninguna función en esta administración. Pero vean, Rusia sobre Trump, la OTAN y los ceses al fuego de la guerra de Ucrania. Nebensaia destacaba la postura de Trump sobre la expansión de la OTAN como factor clave en el conflicto de Ucrania, señalando que Trump calificaba la guerra como una guerra de Biden, impulsando un rápido alto al fuego. Recordó, ceses del fuego fallidos anteriores bajo los acuerdos de Minsk, enfatizando cómo fueron violados desde el principio. También relataba momentos en los que el presidente Putin le explicaba personalmente a Trump la realidad de la prohibición de la iglesia ortodoxa ucraniana y el uso del idioma ruso en Ucrania, cuestiones que a Trump le costaba creer, ¿no? Igual yo creo que entender, porque no es muy brillante, ¿no? Ese es como... Así son muchos gringos que nada más piensan que el mundo gira en torno a ellos, no comprenden, no tienen la capacidad de meterse en los zapatos de otros porque carecen de esto, ¿no? Son psicópatas o son narcisistas. Ven, Estados Unidos teme la influencia extranjera, pero el mayor agente extranjero se sienta en la Casa Blanca. El propio imperio le susurra a cada presidente: invadir, sancionar, desestabilizar. Le susurra a cada general: bombardea, ocupa, expulsa. El imperio no está en el extranjero, está dentro de Estados Unidos. Un cambio de régimen en casa es la única manera de que el mundo sane. ¿Creen que se puedan desparasitar los gringos de todo esto? Y es que esto es lo importante, amigos. Vean esto, ahorita ya pasamos a lo otro. Los generales se reunieron en masas. Daniel McAdams, a través del Instituto Ron Paul, vean lo que dice, porque habla de las palabras que dio Larry Johnson. Importante, mira. Este martes presenciamos uno de los espectáculos más extraños de nuestro tiempo. El presidente Trump y el secretario de la guerra, Pete Hegseth, habían convocado una reunión obligada para todos los altos mandos del ejército estadounidense. Más de 800 generales, almirantes, otros oficiales que se habían reunido en la base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, para una charla conjunta con Pete Hegseth y Trump. Y así, como un acontecimiento de estas características es prácticamente inédito, al menos en tiempos de paz, estos días previos a la reunión estuvieron cada vez más llenos de especulaciones e incluso de temor. La tensión entre Estados Unidos y Rusia se había disparado debido a informes que indicaban que la administración de Donald Trump iba a poder proporcionar y asistir en el lanzamiento de los misiles Tomahawk, que son capaces tanto de impactar contra Moscú como para portar armas nucleares. La administración Putin señalaba lo obvio: dichas armas lo que requieren es la participación activa de la inteligencia estadounidense, así como del personal que entrenó Estados Unidos o la OTAN. De ser utilizadas y llevarían a Rusia y a Estados Unidos y a la OTAN al estado de guerra. Ya se trata de una guerra que, dada la doctrina nuclear tanto estadounidense como rusa, puede rápidamente desembocar en un intercambio de armas nucleares y la destrucción total. MAD, amigos, la doctrina. Asimismo, los informes de los medios de comunicación, la de los observadores de este movimiento del equipo militar, han alertado en los últimos días sobre el masivo movimiento de aviones de combate, aviones de cisterna que son de reabastecimiento aéreo estadounidenses desde Estados Unidos hasta Medio Oriente. Los observadores señalaban la similitud con los días previos al ataque de Estados Unidos contra Irán a finales de junio pasado. Y es que hace poco más de 3 meses, con la visita del presidente del buque a principios de esta semana, ya se ha convencido al presidente Trump de unir de nuevo al buque en esta nueva guerra contra sus vecinos. Y además ya empiezan buques de guerra estadounidenses, han estado concentrándose frente a las costas de Venezuela durante estas semanas. Hay al menos 3 lanchas rápidas acusadas de traficar sustancias que han sido ya inutilizadas por el ejército de Estados Unidos. El New York Times informaba sobre la intensificación de estos esfuerzos de Estados Unidos para querer derrocar al gobierno venezolano, instando así a un nuevo títere, como el equipo de Trump intentó fracasar y fracasó en su primer mandato.
Los medios de comunicación informaron a la administración de Trump que incluso están considerando ataques militares en el interior de Venezuela, lo que por supuesto constituiría una guerra no provocada. Y amigos, tampoco hay que descartar algo. Ahí están operando, ¿no?, los mercenarios de más alto nivel, y puede ser que todo esto sea simplemente para apantallar, que bajen la guardia y bajita la tenaza con un comando de estos. ¿Qué esperan de la reunión de los generales? Bueno, muchos esperábamos con los brazos abiertos. Lo que pudimos ver fueron dos discursos de Trump y Pete Hegseth, poco separados y con la peor recepción, sobre la transformación del ejército gringo en una fuerza maga, de los males de la corpulencia en la mediana edad entre el personal militar de alto rango, o el trato grosero de oficiales militares de alto rango de Estados Unidos con o sin críticas merecidas probablemente tendrá el efecto contrario al previsto. Las pausas en estos discursos preparados de antemano, destinadas a permitir los aplausos, fueron respondidas con un silencio sepulcral, ¿no? Vieron a Donald Trump, que estaba entre aterrorizado, encolerizado y avergonzado. Así nunca había entrado a una sala tan callada, ¿no? Y así, avergonzar a los demás y dar muestras de orgullo no es la manera de fomentar el espíritu de cuerpo en el ejército de Estados Unidos, sobre todo cuando semejante reprimenda se transmitió al resto del país mediante la conexión de video en directo y al mundo entero, amigos. Pero ¿y si parte de nuestro temor inicial no fue así infundado? En su impredecible blog Sonar 21, el exoficial de la CIA, Larry Johnson, él se preguntaba si se había enviado este mensaje muy público para ocultar un mensaje secreto y que es más peligroso. Ojo con esto. Primero, Larry Johnson citaba a Ives Smith del blog Naked Capitalist. Decía: después de lo de Charlie Kirk, quizás me he vuelto demasiado aficionado a las teorías complicadas, pero es absurdo haber convocado a tantos altos mandos para una agenda tan absurda. Un memorándum severo y en sesiones de video habría bastado, así que, en mi humilde opinión, la gran reunión absurda era para cubrir una reunión más pequeña que debía de hacerse en persona, y quien quiera que fuese convocado iba a ser un gran indicio de cuál era el objetivo. Johnson luego señalaba su acuerdo con la especulación. No, Ives, creo que diste ya en el clavo. Además, la enorme fuerza naval estadounidense está estacionada frente a la costa de Venezuela. Ahora nos enteramos de que aviones cisterna estadounidenses están volando a Oriente Medio vía Inglaterra. Vimos el mismo fenómeno los días previos al ataque del 24 de junio en contra de Irán. Así que si la administración Trump está planeando un ataque coordinado contra Venezuela e Irán, los comandantes del US CENTCOM y el US SOUTHCOM estarán involucrados. Así que si bien estos planes para tales ataques pueden haberse discutido mediante SBTCS, es decir, videoconferencia segura, estas sesiones suelen contar con la presencia de decenas de personas. Si tú quieres seguir de cerca la planificación, hazlo en persona. Si los comandantes del CENTCOM y el SOUTHCOM hubiesen sido llamados a Washington solos, es muy probable que alguien lo hubiera informado. Así que con esta presencia de la fuerza naval estadounidense frente a la costa de Venezuela y los movimientos de aviones estadounidenses hacia el Golfo Pérsico, probablemente habría atraído atención no deseada. Lo que Larry Johnson está escribiendo aquí tiene mucho sentido. Incluso en el mundo de Trump, gastar millones de dólares en amonestar públicamente al ejército estadounidense tiene poco sentido. Un memorándum, una videollamada habría sido mucho más efectiva y menos disruptiva. Así que el verdadero propósito de este espectáculo era celebrar una reunión secreta para dar órdenes de una inminente guerra multicontinental. Pronto lo sabremos. ¿Ustedes qué piensan de esto, amigos? Ya vamos con el contexto de lo que Vladimir Putin está diciendo y demás, pero quiero ver ustedes qué opinan, qué sienten que viene, porque yo también creo que viene contra Rusia. Es como que si quieren prender todo de una para que no pueda haber un apoyo entre el sur global, ¿no? Es decir, si hay un ataque a Venezuela, que no pueda ni China, ni Rusia, ni Irán poder enviar activos necesarios para que puedan, pues, mantener la guerra o defenderse, ¿no? Si hay un ataque a todos, el caso de Irán, el caso de Venezuela, el caso a Rusia, el caso en el Pacífico, y que estos ni uno ni otro, quizás es la manera en la que dicen:
es la mejor posibilidad que tiene Occidente de tratar de llevarse e incendiar todo el sistema actual y tratar hipotéticamente después, ok, ya no vamos a la nuclear, pero vamos a recomponer, pero ya cuando esté todo hecho papilla, ¿no? Dicen acá, Adrián Serrano, Mark Milley fue eso, como en el 2020. Sí, porque él estaba muy en contra, ¿no? Al final, a pesar de haber sido un lamezuelas de Donald Trump, no, el tipo, pues, ¿cómo son lo que dice Scott Ritter? No, más bien el coronel Douglas McGregor. ¿Cómo funciona la escalada de los puestos ahí? Teniendo que ser un lamezuelas, no el mejor comandante. Y sobre todo para el aparato industrial militar. Saludos Lorena Muñiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Está llegando por acá Chelis, oye, Estados Unidos tiene que balcanizar para que el mundo sane y así todos los humanos podamos vivir en anhelada paz, progreso y desarrollo humano. El Putin no se anda con tonterías, dice Yoka Baby. No se ve la página del X en el fondo, dice. ¿Cómo? ¿El X en el fondo? ¿La mía? No, sí se ve. Ser un pescador caribeño se ha vuelto una profesión muy peligrosa. Pues es lo que se jacta Donald Trump. Ya no hay ni pescadores, ya no hay una lancha se mueve en Venezuela, ¿no? ¿Qué les dije que iban a hacer? Porque esto va a causar serios problemas a Venezuela para el comercio internacional, para causar desabastecimiento. Y eso es lo que están buscando, ¿no? Tratar de esto llevarlo y hacer una guerra de desgaste en ese sentido. Van a barrer todo, dice Emilio Rodríguez.